Muy buenas tardes, damos gracias a Dios, hermanos y amigos, este día hermoso que el Señor nos permite compartir el mensaje, la palabra de Dios. Tiempos finales, totalmente cierto. Últimos días, es evidente que estamos viviendo y que nos queda tan poco tiempo para que Cristo aparezca por segunda vez, como dice la palabra en el capítulo 4 de 1 Timoteo, dice que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su venida. Le damos gracias al Señor porque nos permite hablar de su palabra. Le saludamos a todos los amigos, hermanos, y le invitamos, como siempre, que se pueda suscribir a nuestro canal, nuestra Iglesia Centro Cristiano Torres Fuerte, donde sin duda encontrará una serie de mensajes para ser edificado en la palabra del Señor. Amén. Mire, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, puntualmente en el capítulo 21, usa la frase velen y oren. Y esto lo hizo cuando profetizó sobre los días finales, los tiempos finales. Dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué increíble que dice que seamos tenidos dignos en aquel día. Porque sabemos que en aquel día también muchos le dirán, Señor, en tu nombre, dice la palabra, San Mateo capítulo 7, versículo 21. En aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, yo asistí mucho tiempo al templo, oí tu palabra, incluso profeticé, dice, hice milagros, y Jesús le dirá, no te conozco, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta palabra que nos habla San Lucas es una palabra determinante para estos tiempos. Dice que seamos tenidos por dignos de escapar de aquellos días. Y estamos en aquellos días. La maldad es tan extravagante, es tan inmensa que vemos a diario que la gente vive llena de temor y de miedos. O vivimos también llenos de temor y de miedo porque andamos con nuestro vehículo, aunque seamos cristianos, en un lugar y no sabemos si vamos a ser asaltados, vamos a ser enfrentados a delincuentes que se han levantado de una manera increíble en nuestro país y en el mundo entero. Hoy las muertes son el pan de cada día. Los asaltos son los asesinatos, los secuestros son el pan de cada día. Jesús lo dijo. Usted está realmente preparado para ser tenido digno de estar de pie en aquel día. Estamos tan preparados para estar de pie delante del Señor y que Él nos diga, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O nos puede decir, no te conozco. Qué tremendo eso. La palabra traducida velar significa tener la vigilancia de un guardián de noche, de un guardia de noche. Miren el versículo 34 de este mismo capítulo, miren lo que nos advierte la palabra del Señor. Quiero leérsela. Velen pues en todo tiempo, no en algunos momentos, orando y que seáis tenidos dignos de escapar de estas cosas.
todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar mañana y dentro de este año y de los próximos, que no son muchos, quiero decirle, como dice una persona, esto es en serio. Es muy serio. Porque la seriedad en las personas es una virtud. ¿Sabe usted? Y cuando nosotros tomamos las cosas de Dios en serio, Dios toma en cuenta esa seriedad y es una virtud. Por eso que, mire, esta es la razón más importante que llevó al apóstol San Pablo a escribir a la iglesia. ¿Para qué? Para despertar los sentidos espirituales de tantos cristianos dormidos en estos días finales. Tantos cristianos dormidos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 13. Y esto, dice, conociendo el tiempo, ¿sabe Dios que usted y yo conocemos el tiempo? Que conocemos el tiempo, los cristianos conocemos el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque usted, aunque sea poco, pero conoce la palabra. Y aunque no la lea muchas veces, escucha el mensaje de la predicación. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Imagínense, comentaba Angelita, el 5, de esta semana a la subsiguiente, el día 4 de junio del año 1977, hace 48 años atrás, Jesús vino a mi corazón, solito con él, y me tocó literalmente, y me empujó hacia abajo de la cama, hacia abajo de la cama, bien digo. Y hace 48 años atrás no existía el teléfono, no existía el video, esos cuadrados que metían en una videocassette para ver películas. No existían eso, empezaron a existir de los años 80, 90 hacia adelante. Y yo vi ese video que Dios me lo metió aquí esa noche, del año 77, hace 48 años atrás. Y empezó a mostrarme toda mi vida, de todos mis pecados. Yo lloraba amargamente, lloraba. Imagínense, por eso dice que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. O sea, está más cerca de hace 48 años atrás. Han pasado 48 años que conocí al Señor. Es decir, que Cristo está a las puertas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desecemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y cuando digo borrachera, voy a hablar sobre esto hoy y voy a detenerme harto tiempo. Y no hablamos tan solo de borracheras cuando la ingestión de vino, de licor, no, voy a hablar de otra cosa. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Entonces, es hora que despertemos. Es hora que la iglesia despierte. Y mire lo que dice Efesios en el capítulo 5, que cuántas veces se lo he enseñado y se lo he predicado. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando usted está en la oscuridad aquí mismo, en todas partes del mundo hay luz. En las clínicas, en los trabajos, en las empresas, si no hay luz, no se puede hacer nada. La luz es fundamental para la vida de los hombres. Todo lo manifiesta. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andas, cómo estás sirviendo al Señor. Mira con diligencia, con rapidez, con una reacción, que tengas capacidad de reacción.
¿Cómo estás sirviendo al Señor en estos últimos días? ¿Estás durmiendo? ¿Estás en un sopor espiritual que tus sentidos están adormecidos? Despiértate tu creador. Y mire, esto que me impacta siempre lo compartía con Ricardo en la mañana, mi hijo. Esto lo dijo hace 2000 años el apóstol Pablo. Se lo dijo a la iglesia de ese entonces. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Imaginen cómo serán ahora. Si en ese tiempo eran malos. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo en el capítulo 24 de San Mateo, que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Millones de cristianos en el mundo, miles de cristianos en las iglesias están fríos. Ahora dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. Y esa palabra me encanta, la hemos estado compartiendo con Angelita. Estos días le explicaba un poquito que cuando el Señor habla en San Lucas también sobre el diluvio que vino a este mundo y dice, y no entendieron, y por no haber entendido, ¿qué no entendieron? El mensaje de Noé, el mensaje de Dios a través de Noé, por no haber entendido, y no entendieron, y el diluvio se los llevó a todos. Tan solo fueron salvos 8 personas. Y la venida de Cristo es de la misma manera. Y es increíble. Y a mí me impacta cuando compartía justamente ayer por la mañana con la escrita en nuestro desayuno. Siempre compartimos ahí, yo estoy con la palabra. Y esto es terrible. Dice textualmente, uno será tomado, estarán 2 en el campo. Uno será tomado y los otros será dejado. 2 estarán en una cama. Uno será tomado y los otros será dejado. Y Jesús lo dijo. Qué tremendo. Es el juicio, yo creo que es el juicio más terrible que pueda existir. Y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, seamos sensatos, sino entendidos. ¿De cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Sabemos cuál es la voluntad del Señor. Que le amemos sobre todas las cosas. Que todo el tiempo se lo demos a Él. Usted me puede decir, pero ¿cómo el tiempo de trabajar? No estoy hablando sobre eso. El tiempo de excelencia para el Señor. Lo mejor para Dios. Los cristianos que servimos al Señor no deberíamos hacer nada el día domingo, porque el día domingo siempre es, desde que Cristo resucitó, dice que el primer día de la semana se reunían todos los cristianos se reunían el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el día domingo. ¿Por qué? Porque el día sábado es el último día, y está hablando de los judíos, del sábado. Mire, dice, y esto, voy a detenerme en esto, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa embriagarse? Yo le dije que quería hablar sobre esto, no cuando uno bebe vino y muchos se han emborrachado. Antes de conocer al Señor yo me emborraché muchas veces, siendo muy jovencito, muy joven, de 14 años en adelante, hasta que conocí al Señor y tuvo misericordia de mí. Mire, escuche, dice, ¿qué significa embriagarse? Y se lo voy a explicar. Es una turbación pasajera de las potencias, es decir, estar fuera de sí, perder el dominio de sí mismo. Esto es un estado de alteración de las capacidades físicas y mentales, provocado por la ingestión excesiva del alcohol. Pero sabe, y aquí voy a meterme de lleno en esto. Pero también debemos saber que existe la embriaguez en sentido figurado. ¿Sabía usted eso? Mire, y lo dice la Biblia, y se lo voy a leer. Mire lo que dice la Biblia acá. Tengo un marcador que mandé a importarlo. Mire lo que dice la Biblia. No sé si ha leído este pasaje bíblico de que Proverbios 27, capítulo 7, versículo 18. ¿Quién no lo ha leído nunca? Se lo voy a leer. Mire lo que dice. Ven, embriaguémonos
de amores hasta la mañana. Embriaguémonos de amores. Porque no tan solo se puede embriagar con vino. De amores hasta la mañana. Alegrémonos en amor. Este pasaje bíblico encierra la embriaguez en muchos aspectos de la vida. Por lo tanto, el amor es uno de los temas más recurrentes en las Escrituras. Pero no solo hacia las cosas buenas, sino también a las cosas de este mundo. Por eso el escritor de Proverbios tiene razón al escribir esto, cuando dice que eso era una mujer que era una mujer casada, que estaba tentando a otro hombre, porque su marido se había de lejos a trabajar. Dice, embriaguémonos, porque la embriaguez, ¿qué es lo que hace? Te lo leí, perder los sentidos. O sea, no tengo idea de lo que pasa a mi alrededor. Es decir, cuando yo me embriago de las cosas de este mundo, no tengo idea de lo que pasa a mi alrededor. No tengo idea si realmente soy cristiano o lo soy. Estoy tan embriagado con las cosas terrenales, con las cosas que me han atraído y que me tienen atado, que no sé si realmente es bueno orar o no. Es bueno buscar a Dios o no. Es bueno darle el mejor tiempo a Dios o no. Por eso tiene tanta razón el escritor. Cuando en lo literal, cuando una persona se embriaga, hay un pasaje también en el Proverbio, dice que yo se lo voy a parafrasear. Dice, no sentí dolor cuando me golpearon, porque había bebido tanto, y al otro día se ha dado cuenta cuando se alcohólica. Yo en mi tiempo los veía siempre, y aún los veo cuando voy de repente a ver a mi familia, gente que conozco por años, que están sumida en el alcohol, y con moretones. Porque dice, y no sentí nada. ¿Por qué? Porque pierden todos los sentidos. Todos. Por eso cuando hay cristianos que se están embriagando con este mundo, de tal manera que no sienten los golpes de las tinieblas, no sienten los golpes de Satanás. Y todo lo normalizan. Como el mundo hoy todo lo normaliza. Y dice que entonces es evidente que muchos se han embriagado con este mundo en amores. Y no solo una noche, porque dice el pasaje bíblico, lo vuelvo a leer. Ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Y la embriaguez figurada, la embriaguez espiritual. Cuando yo me embriago, porque yo debo embriagarme, ¿sí de qué? Como dice el pasaje bíblico de Efesios, no se embriaguéis con vino, hacen lleno del Espíritu Santo. O sea, embriágate con Dios, embriágate con el Señor, porque ahí los sentidos no se van a adormecer, sino al contrario, van a estar despiertos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y no solo una noche, una persona que se embriaga con este mundo, como dice Proverbios, sino por innumerables días. Amén. Y sobre esto quiero volver a reiterar sobre la embriaguez. La embriaguez, no se olvide lo que les enseñé hace un rato atrás, que hace perder los sentidos, todos los sentidos. Una persona que se embriaga no sabe lo que pasó en el momento cuando estaba borracho. Y la embriaguez, cuando usted se embriaga con las cosas de este mundo, nos damos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es lo mismo, es idénticamente lo mismo. Por eso quiero leerles solamente 2 pasajes bíblicos que nos advierten de no embriagarnos de este mundo. Solamente 2 pasajes quiero leerles. Y lo dice en la Escritura. Mire, escuche bien. Escuche bien lo que dice la palabra, que lo he leído tantas veces. Tantas veces lo he compartido.
Escuchen bien. Primera de San Juan. No amen este mundo. Y se lo voy a explicar. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, tres cosas que vienen desde el origen de todas las cosas, desde el Génesis capítulo 3, versículo 6, que se nos enseñaba muchas veces. ¿Qué dijo la mujer? Y te lo voy a leer. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Primero, los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Y tercero, la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Por eso le decía al principio que esto se acaba en cualquier momento. No siempre vamos a salir de vacaciones, vamos a salir al trabajo, no siempre vamos a salir a divertirnos, no siempre vamos a salir a estar con los amigos. Esto se acabará para siempre. Y estaremos en la eternidad con Dios. O muchos, la mayoría, se perderán por haber rechazado al Señor y por haber llevado una vida tibia, porque Jesús lo dijo, por cuanto no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío, dice capítulo 3 de Apocalipsis. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Estos tres conceptos están en el principio. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo hemos leído tantas veces, capítulo 3 de Génesis. ¿Qué dijo la mujer al ver el árbol prohibido? Que Dios le dijo, no comas de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y dijo la mujer, y vio el árbol que era bueno para comer, los deseos de la carne. Era árbol agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y era árbol alcanzable para lograr la sabiduría, la vanagloria de la vida. ¿Sabe usted que el mundo es un imán? Las cosas de este mundo son un imán tan poderoso de muchas cosas. Y nunca voy a decir, jamás voy a decir, y voy a explicarlo muy bien, que todas las cosas de este mundo son malas bajo ningún punto. Porque si no, tendríamos que estar viviendo en este mundo. Pero si hay cosas que yo me estoy dando cuenta y me estoy inquietando, que me están atrayendo más hacia las cosas del mundo, es decir, que no le doy el mejor tiempo a Dios, eso está siendo un problema serio, muy serio. Entonces aquí el apóstol Pablo, en 2 Timoteo también, quiero leer, porque lo que leí es 1 San Juan y el apóstol San Juan, que habla sobre que no amemos las cosas de este mundo. Estos tres conceptos, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, son tres cosas tan fuertes en la vida de los seres humanos. Los ojos nos llevan y nos empujan. Y al empujar nuestros ojos, nuestros deseos internos, nuestras pasiones internas nos atraen. Por eso la Biblia dice también en Santiago capítulo 1, dice, nadie diga que es tentado por Dios, versículo 14, sino que cada uno es tentado por sus deseos desenfrenados. Eso significa concupiscencia. Cada uno por su propia concupiscencia, es decir, por sus deseos desordenados, es atraído primeramente y seducido, y finalmente se saca a luz el pecado. Y no estoy hablando, cuando hablamos de pecado en la vida, no tan solo hablamos de adulterio, fornicación, de robar, de qué sé yo, de asesinato, no. Estamos hablando de unos pecados más latentes que Dios los aborrece, la tibieza. ¿Qué dijo Jesús? Prefiero que seas frío. Prefiero 1000 veces que seas frío o seas caliente, pero si eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Qué tremendo. Y por eso Timoteo habla también, el apóstol Pablo le habla a Timoteo sobre aquellos que se embriagan con este mundo. Demas me ha desamparado
amando este mundo, lo dice capítulo 4 de 2 de Timoteo. Este fue uno de sus fieles colaboradores. Sin embargo, la separación con Pablo no fue meramente espacial, es decir, de espacio, sino espiritual. Demas lo abandonó porque se enamoró de este mundo, prefiriendo embriagarse de las cosas de este mundo y no ser lleno del Espíritu Santo. Demas fue un colaborador, ¿sabe lo que significa? Es como ser un asistente de un hombre muy famoso de este mundo, del presidente de los Estados Unidos, del presidente de China, de qué sé yo, que son hombres conocidos mundialmente, que los conoce todo el mundo, por la televisión obviamente. Demas era un colaborador con Lucas, este escritor de Lucas, con Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos, eran colaboradores directos. Y este Demas dice que se enamoró del mundo. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo que es verdad? Que los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne, para usted, escúcheme bien, para usted, para todos los cristianos que me ven y que me escuchan este mensaje, lo más importante que tiene que ser para usted es Dios. Y si lo más importante es Dios, usted debe darle todo el tiempo que Él se lo merece, y se lo he dicho muchas veces. Todo el tiempo. Todo el tiempo para el Señor. Que Dios es tan tremendo y tan maravilloso y tan bueno. Y no me preocupa, sino me impacta de que esto se va a acabar. Yo no me predicaré eternamente. Va a llegar un día que ya no voy a predicar más. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya se va a llevar a su iglesia. Y le voy a decir lo que le dice al principio, que todo se acabará. Todo se terminará. Pero millones y millones de personas no se irán por haber rechazado al Señor. ¿Y sabe lo que esto les preocupó a los discípulos en un momento? Cuando Jesús habla, ¿cierto? Y le dice a la multitud en el capítulo 3 de San Juan, este mismo escritor, que lo hemos escuchado tantas veces. Versículo 16, usted lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero termina el versículo, para que todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces parece que los discípulos no habían entendido muy bien esto. Y en el versículo 19 de ese mismo capítulo, los discípulos le preguntan, ¿cuál es la condenación? Y Jesús le dijo, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, amaron más este mundo que a mí, por eso son condenados. Porque el amor, escúcheme bien, en el día final no van a ser los ministerios, no van a ser las posiciones económicas, no van a ser los apellidos, no van a ser esto ni esto otro, bajo ningún punto. Solamente hay una sola cosa que va a poder calibrar la condenación y la salvación. Es el amor. Por eso Jesús se lo dijo, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y concluye, amados. Mire, escúcheme bien. Finalmente el apóstol Santiago, en su penúltimo capítulo, hace referencia a aquellos que han caído en la embriaguez de este mundo y les llama textualmente, mire, escúcheme bien, y yo voy a predicar lo que el Señor me dice. Yo jamás le voy a decir que los días son mejores, bajo ningún punto. No. Prepárese para los días peores. Preparémonos, tenemos que estar preparados para los días peores, porque el juicio de Dios ya se está viendo en el horizonte.
de la palabra de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Santiago, de los que se han caído en la embriaguez de este mundo. ¿Cómo los cataloga? Pero ¿cómo puede ser tan fuerte el Señor? Claro, es así. ¡Oh, almas adúlteras! ¡Qué tremendo! ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, habla de cualquiera, no, cualquiera que se quiera ser amigo del mundo, que quiera ser amigo del mundo, se constituye automáticamente, esa parte la puse yo, enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Usted quiere a su esposo para usted nomás o lo quiere compartir? Lo quiere compartir. ¿Y su esposa la quiere solamente para usted o la quiere compartir? El mundo tiene otra vida. El mundo, y hay inmundicias en este mundo que hay, y realmente es terrible que comparten a las esposas y hacen reality de tremendas cosas. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Por eso dice la Biblia que el marido tenga una sola esposa y la esposa una sola esposa. Dios de la misma manera. Dios le quiere solamente para usted. Para Él. Usted solamente lo quiere para Él. Por eso dice que Dios es celoso. ¿O no ignoráis que la Escritura dice en vano que el Espíritu nos ha hecho morar, que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por eso dice, esto lo dice Éxodo, por eso la Escritura dice esto. Éxodo en el Antiguo Testamento. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. No tienes que tener ninguna relación con ninguna cosa. Y Dios nos habla del Dios que nosotros nos imaginamos, que nos enseñó en el pasado, que es una imagen. No. Tu Dios puede ser el trabajo. Tu Dios puede ser tu hijo. Tu Dios puede ser tu esposo. Tu Dios puede ser la televisión. Tu Dios puede ser la tecnología. Tu Dios puede ser muchas cosas. Si esas cosas son más importantes que Dios, Dios te anhela celosamente. Y te constituyes enemigo de Dios si esas cosas las estás amando más que a Dios. Porque Dios dice, mira, escucha bien. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová dice, cuyo nombre es celoso. El nombre de Dios es celoso, lo dice la palabra, qué tremendo. Dios celoso es. Dios, como dije una vez y eso me impactó, que le dijeron a un hombre, tu Dios pide mucho. No pide mucho. Él pide todo o nada. ¿Le das todo o no le das nada? Toda tu vida o no le das nada. Dios no quiere parte de ti, quiere toda tu vida para Él. Amén. Un abrazo fuerte, que esta palabra pueda despertar sus sentidos, que esta palabra pueda edificar su vida y pueda despertarle de tal manera que pueda empezar a decirle, Señor, ayúdame y enséñame. Escúchame bien. Dígale al Señor, enseña, como el salmista nos dice. Lea el capítulo 119. Enséñame a hacer tu voluntad. Léalo. Estrúgelo hasta la última gota del Salmo 119 y se va a edificar. Se va a edificar sin duda. Le invitamos a que siga en nuestro canal Centro Cristiano Torres Fuertes. Dios les bendiga. Un abrazo. Amén.